Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en Hacking Education, el podcast para hackear la educación con ideas frescas, innovadoras, potentes y de alto impacto. Hoy tengo la felicidad de estar con mi amigo Marcial Aguirre, un amigo de corazón con el que he logrado caminar los barrios de la ciudad de Medellín, inspirado profundamente en su labor, viendo cómo la educación, cómo el aprendizaje y las experiencias educativas deben salir, no solamente, digamos, de ese cuadrante que tenemos pensado como escuela, sino también habitar en la ciudad, caminar el aprendizaje. Marcial, qué bueno que estés aquí con nosotros, hombre. Alejo, muchas gracias por invitarme a Hacking Education. Yo creo que viendo la trayectoria también como del podcast, es un honor estar acá y es un honor estar con vos nuevamente conversando de la vida, de lo que hemos hecho también como en diferentes momentos de la vida y hablando de nuestras prácticas profesionales y el trabajo que hemos venido construyendo a pulso también, ¿cierto? En Totalmente. nuestro ejercicio profesional y con nuestras pasiones. Así Muchas gracias es. por invitarme. Marcial, no, pues hombre, la verdad es que no solamente es un reconocimiento a tu labor, sino también a una labor que es silenciosa, que, vuelvo y digo, camina las calles como gestor social, gestor cultural, gestor y promotor de la lectura. Has inspirado muchos cerebros jóvenes y no tan jóvenes y les has llevado piezas, digamos, literarias que seguramente han cambiado su visión de mundo. Hacking Education busca, como digo, traer un poco ideas nuevas. Y con esta invitación que te propuse de, hablemos de esa educación comunitaria, de esa educación que sucede afuera de las escuelas, afuera de los entornos, digamos, incluso físicos tan rígidos que tenemos tradicionalmente, y contar un poquito de tu experiencia. Como has visto, el podcast tiene como una estructura. Primero hablamos de quién es Marcial Aguirre, cómo llegas a esto y cómo, qué te inspira, si tienes algún mentor o alguna experiencia que tú digas, yo recuerdo que en ese momento dije, esto es lo que quiero hacer. Luego hablaremos un poco como de esos retos de la educación, ¿cierto? Y especialmente de esta educación comunitaria. Y al final miraremos a la cámara y le hablaremos a los docentes, a los maestros y a las maestras de este país y de muchos otros lugares para regalarles algunas ideas, tips, recomendaciones o reflexiones que hayas tenido en tu carrera. Empecemos por Marcial. ¿Quién es Marcial? Además, pues de un gestor social y promotor de lectura. Bueno, no, Marcial es un hombre que, digamos, ha venido construyéndose de a poco, que, digamos, nace en el barrio, en los barrios populares también de la ciudad. Yo De Bello. soy de Bello, nací en el barrio, me crié en el barrio La Gabriela, ¿cierto? Ujú. En la década del 80, yo soy de la década del 80 y todo el fenómeno barrial y todas las preguntas y todo lo que se vivía en los contextos de los barrios populares, especialmente en la época de los 80 y los 90, ¿cierto? Y que fue también como con las preguntas y el acompañamiento familiar, ¿cierto? Que cuando tú me dices, como ven, ¿de dónde viene ese Marcial que sos ahora? Creo que es un acumulado de el montón de historias familiares, barriales y los encuentros afortunados desde la familia hasta encuentros con amigos, personas referentes en la cuadra que se convirtieron en detonantes para ir caminando y haciéndote preguntas, ¿cierto? Para ir esquivando también asuntos que se iban proponiendo en Esos los entornos, barrios claro. y una de esas personas que recuerdo, bueno, en mi casa y recuerdo, pues mis papás han sido fundamentales porque en medio de todas sus herencias y con sus herramientas, pues han sido capaces de entregarme afecto y también proponerme eh, educar, ¿cierto? Como vení. La escuela es una posibilidad, la escuela es una forma y siempre estuvieron ahí. Y en casa hubo historias y también esa biografía lectora que uno va como tratando de construir, libros, pero también la música, que ha sido muy importante en mi vida. Ellos también han sido me han generado unas herencias musicales interesantes que me fueron generando pasiones. Pero recuerdo a Freddy. Freddy era un estudiante de filosofía, un amigo del barrio, de la cuadra. Yo creo que en la cuadra suceden cosas muy poderosas en los barrios y como nos vamos a encaminar hacia el barrio como un espacio también educativo Total. y con personajes que proponen y detonan,
fue la primera biblioteca personal que yo conocí, No digas. ¿cierto? Entonces un En la día casa en la casa de de Freddy, Freddy. ¿cierto? Y cuando entro a la casa de Freddy me encuentro con una biblioteca, una cama y paredes llenas de libros, No. ¿cierto? Paredes llenas de libros y entonces Freddy me entrega un libro y me dice, mira, léete este libro. Y también el tema de las conversaciones y la estimulación a... ¿Recordás qué libro era? Recuerdo que era Las venas abiertas de América De América Latina, Latina. Ok. ¿cierto? Yo ya estaba pues como cerrando el bachillerato y Freddy fue como un detonante para empezar con esas construcciones. Luego ya viene la universidad, profesores muy valiosos que también, la experiencia universitaria que te propone posibilidades estudiando bibliotecología en el bloque 12. Hay profesores que recuerdo con mucho cariño, la profesora Natalia Quintero, el profesor Didier Álvarez, que fueron referentes y siguen siendo referentes desde la investigación, desde las preguntas por la importancia de la lectura, ¿cierto? Y la construcción de proyectos sociales que te ayudan a perfilar, ¿cierto? Como a situarte en la universidad, en el lugar que por ahí te vas sintiendo más cómodo y que te ayuda como a caminar, ¿cierto? A caminar profesionalmente, a no desistir también, porque Ujú. generalmente cuando estamos en formación hay momentos en los que nos ponen en jaque situaciones, Total. ¿cierto? Ahorita hablamos de lo práctico también, Sí, de cómo resolver una vida práctica que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con situaciones personales y familiares, a la vez que vas avanzando en esa ruta por tu aprendizaje. Mencionabas un poquito de eso. Bibliotecología, ¿por qué? sí. Bueno, yo creo que hay un asunto, y hablando de la educación, y es, yo creo que ahora hay muchas, yo creo que los jóvenes entran con muchas más claridades o Ujú. tienen más posibilidades de verse en la universidad. Yo estudié, siendo de Bello, estudié en Copacabana mi bachillerato y mi cercanía con la universidad no fue mucha. Es decir, yo no conocía la universidad cuando salí o sea, no había tocado un campus universitario cuando salí del colegio. Entonces, mis referentes, los pocos que pudimos tener en el colegio, pues eran limitados. Y generalmente entonces ibas a presentarte a la universidad con la idea de, bueno, ¿en qué eres bueno? ¿Cierto? Ah, yo era bueno para matemática o para tales áreas, entonces te presentas a una área que sea similar. Entonces, esa oferta universitaria no la conocía mucho, pero lo que empecé como a hacer, porque yo inicialmente me presenté a Ya. ingenierías, incluso me presenté a la Nacional de Ingeniería de Petróleos, luego me presenté a la de Antioquia también en ese mismo tiempo. No conocía el ejercicio de educación flexible que tiene la Universidad de Antioquia, que es como Ujú. una tercera opción. Si tú ganas el examen, no pasaste el corte para alguna de las áreas, pues puedes eh, anotarte en una de estas carreras que tienen educación flexible y poder tener un acercamiento a la universidad y luego decidir o continuar en una carrera de estas. Entonces luego me volví a presentar, porque en un primer momento me presenté y no pasé, y luego me volví a presentar y puse bibliotecología Ya, como segunda opción, que eso sucede mucho con muchos estudiantes claro. y después de transitar y estudiar el primer semestre, eh, se generó en mí un encantamiento especialmente con esas áreas de contextualización y de humanidades que fueron como las que me atraparon, ¿cierto? Ujú. Y profesores que supieron también mostrarme la bibliotecología como una posibilidad. Claro. Y por ahí encontré también como un lugar en el que yo podía empezar como a explorar académicamente. Mira que voy conectando cosas. Las venas abiertas, ¿cierto? Un Ah, sí, tema sí. social fuerte y también de reflexión comunitaria, de cómo un montón de situaciones que viven nuestros pueblos, eh, digamos, son denunciadas en este documento, en este libro. Luego te encuentras con la bibliotecología y te enamoras porque hay un contexto cultural y social que también puedes impactar. Y hoy estás ahorita liderando procesos en bibliotecas, especialmente en Santo Domingo, ¿cierto? Es estar ahí. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Terminaste la universidad, ya bibliotecólogo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sucede después de eso? Que es un momento bien complicado de decidir. Pues Alejo, yo siento que ha sido un tránsito muy afortunado, ¿cierto? Entonces estoy en la universidad y creo que bibliotecología es una carrera demandada, ¿cierto? Que se requiere, que hay espacios de,
donde los estudiantes van encontrando su nicho para empezar a explorar y trabajar. Entonces yo empecé y la universidad nos ofrecía la posibilidad también y le ofrece a los estudiantes la posibilidad de hacer como unas monitorías, Ujú. ¿cierto? Empecé haciéndolo en el museo de la universidad, Ah, qué bien. ¿cierto? En el museo de la universidad, especialmente en el centro de documentación, Estamos hablando de la Universidad de la Antioquia. Universidad de Para los que Antioquia, no sí. saben, la Universidad de Antioquia es una gran institución en el departamento de Antioquia, en Colombia. Y especialmente el museo, pues el sistema de bibliotecas de la universidad, pero el museo yo creo que es un universo también muy especial Ujú. y a mí particularmente me gustan mucho los museos, pero el Museo de la Universidad de Antioquia me permitió uno como empezar a explorar una colección, conectarme con la antropología, por ejemplo, porque además la colección del Centro de Documentación tenía una gran colección de Graciliano Arcila, antropólogo que donó una colección y yo estaba ahí en esa exploración y también en conversación con todas las colecciones. Me fue mostrando su universo. Y de ahí para allá fueron sucediendo, digamos, posibilidades de estar trabajando. Estuve como auxiliar en Suramericana, después empecé a experimentar y también como a perfilarme de la promoción a la lectura. Ujú. Entonces, muy antojado de lo que estaba pasando en la ciudad, eh, mirando los referentes de ciudad, ¿cierto? Con FENALCO, las cajas de compensación haciendo un trabajo muy valioso con la promoción a la lectura y habitando la ciudad, ¿cierto? Que yo creo que cuando empiezas como estudiante también como a tener los referentes de ciudad, pues empiezas a perfilar y a decir, vení, yo puedo estar por aquí, Ujú. también te motivas mucho más y empiezas a construir como camino, ¿cierto? Que es un Total. poco... Ahí en la historia veo un poquito de la mezcla entre lo académico y, por qué no decirlo, la calle, pues. Ah, sí, sí, Y muy esa callejero. mezcla que se empieza Muy a callejero. convertir un ingrediente muy poderoso, porque la calle también te pone en tensión esa cosa que en la academia te enseñan, pero las realidades de la calle son diferentes. No todos los bibliotecólogos son promotores de lectura. Bueno, Tú escogiste una línea que tiene que ver con eso antropológico, cultural, social, eh, para promover no solamente que la gente lea más, sino mejor y que se pueda inspirar y nutrir a partir de eso. ¿En qué momento dijiste esto es lo mío? ¿O también fue una cuestión fortuita? no, yo no creo que sea fortuito. Al callejero desde siempre, desde chiquito. Callejero de Sí, sí. chiquito. O sea, de chiquito, además, porque a mí hay una cosa que me parece muy valiosa y por ahí hay un libro de literatura infantil, además, que llama La calle es libre y es encontrar que ahorita los barrios las calles en los barrios no son libres para los niños, ¿cierto? Ya están saturadas de cosas, hay unos asuntos sociales que determinan ese dicho de la calle es libre. Cuando a uno se le iba la pelota al solar de, de la señora y no sé, nos lanzaba agua o se enojaba porque el balón caía del lugar, entonces el resultado era que alguno de nosotros le decía, no, la calle es libre, ¿cierto? La calle es libre, entonces podemos estar en la calle. Y eso también habla como de los barrios en cierta época o en cierto momento de la vida, nuestro tránsito de vida, como un lugar posible, la calle como un lugar también de construcción colectiva. Entonces, desde pequeño yo creo que esa posibilidad de callejear también me fue mostrando cosas, ¿cierto? Me fue mostrando cosas en relación con el contexto, con el barrio. Y, y yo creo que es un tejido que se va dando y luego en la universidad, pues digamos que es el escuchar a profes, también ver prácticas y reconocer que entre la bibliotecología, que además es un abanico de posibilidades muy amplio, como muchas áreas del saber o disciplinas, sentía que era un lugar en el que yo podía movilizarme, Claro. ¿cierto? Y también con la convicción de, es que la práctica lectora es significante para mí, ¿cierto? Es significante para mí. Inicialmente eso, yo creo que es una pregunta, es una búsqueda del sentido propio, La lectura. la lectura y el camino, ¿cierto? Como que uno finalmente cuando está desarrollando y cuando está poniéndose en escena en la mediación, seas docente, seas, también es porque estás buscando tus propios sentidos Ujú. y estás construyendo sentido con el otro. Claro. Y la lectura que contribuye con la construcción de los sentidos, la práctica de la lectura a través de las diferentes historias que te encuentras y esos nutrientes que ahorita hablábamos un poco de eso, que te van proporcionando, que te van alimentando, porque eres un acumulado de historias, pero te va llenando de otras. eh, lo que contribuye también es a que le demos sentido a momentos de la vida Ujú.
y con los otros en la construcción, en el intercambio de la palabra y del saber, pues entonces sigamos construyendo sentido en relación con lo cotidiano, en relación con la experiencia con el conocimiento, en los diferentes contextos, sea escolares, en la biblioteca pública tan valioso y también en los contextos comunitarios en los que por ahí cruzamos este tipo de construcciones y estos espacios. Total, me hace recordar digamos, un inspirador, un pedagogo que se llama Francesco Tonucci. Seguramente habrás visto por ahí sus caricaturas. Los que no lo conocen, recomendadísimo. Frato. Aparece como caricaturista, pero es un teórico y un crítico de la pedagogía tradicional con esto de la ciudad de los niños, ¿cierto? De la Ujú. ciudad en la cual se mide la calidad de vida porque los niños puedan jugar en la calle tranquilamente, que no haya temor y que haya un tejido social suficientemente poderoso como para que los niños salgan libres, que es lo que estabas mencionando. Entonces, un bibliotecólogo callejero que se dedica a promover la lectura, eh, una de las preguntas que hace Frato es, ¿por qué tenemos que estudiar en la escuela? Vos que has venido callejeando, vos que llevas la literatura, ¿por qué tan importante la promoción de la lectura hoy, que estamos en este mundo de tantas tecnologías y tantas cosas? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo creo que promover las lecturas, porque además no es promover la lectura, que Ujú, no es una única forma de leer, ni una única forma, ni una sola lectura, ujú, ¿cierto? Creo que es importante, justo por lo que un poco nombraba ahora, y es que somos un acumulado de historias, ¿cierto? Hay unas narrativas que son las narrativas más influyentes, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo que situarme de algún modo en la biblioteca pública, porque ha sido mi escenario de movilización, ¿cierto? Pero desde la biblioteca pública como lugar de encuentro, como lugar que propone eh, la formación, el fortalecimiento de prácticas lectoras y de generación de hábitos de lectura para la vida, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando que a veces hay lecturas funcionales, ¿cierto? Lecturas para lo académico, pero finalmente es para qué leemos, ¿cierto? Y cuál es el sentido de estas cosas o de los libros que exploramos desde la primera infancia ujú, hasta la edad más adulta, y es eso, dotar de sentido nuestra humanidad, ¿cierto? Nuestra condición humana, y que esas lecturas, sea funcional o no, nos sirvan justo para pensar la realidad en la que nos movilizamos. ujú. O sea, leer para dotar de sentido. Sí, dotar de sentido que mi práctica, dotar de sentido mi caminar, dotar de sentido mi relación con el amigo, dotar de Ujú, sentido mi relación familiar, ¿cierto? Vení, que esto que estoy leyendo no se quede en un pensamiento puesto, no sé, en una nube, que esto yo lo pueda poner en lo práctico ujú. y que me sirva para relacionarme de manera más significativa con el otro, incluso conmigo, ¿cierto? ¿Crees que de alguna manera también estructura una ética, pues en términos de lo práctico, de la cotidianidad, del vínculo con el otro? Saber leer, más bien que saber leer, apreciar las lecturas que estás mencionando. Sí, incluso apreciar al otro como un texto, Ujú, ¿cierto? Porque entonces aquí también tiene que ver con cómo comprendemos qué es para cada uno de nosotros la lectura, qué es para, en ciertos contextos, la lectura desde, no sé, desde la escuela, porque ahorita decías como, vení, si nos situamos en la escuela, como para qué la educación, ¿cierto? Yo ujú, por qué voy a la escuela, creo que voy a la escuela porque estoy encontrando también formas, sentidos, adquiriendo conocimiento, herramientas que me permitan vivir, construir autonomía y relacionarme con un contexto también que demanda unas formas de relacionarme, ¿cierto? ujú, El asunto ya pues tiene que ver con que la escuela no deja de estar construyendo un camino muy determinado en relación con el sistema, ¿cierto? ujú. Con un sistema que está demandando que estos estudiantes se perfilen para que De una u eh, otra manera. se vinculen, ¿cierto? Digamos que hay una línea de construcción, de control, ¿cierto? Que va alineando eso. Y también la escuela sirve para darse cuenta que hay otras formas, ¿cierto? Hay otras formas y hay docentes que se dan cuenta que es que la única forma de educar no es en la escuela, Total. ¿cierto? Entonces, un poco estar en la biblioteca es también saber que hay otros escenarios no tan convencionales o no tan formales, Ujú, ¿cierto? Para las prácticas educativas, sociales. Y que sin ser tan formal, pues sí estás construyendo experiencias de aprendizaje, total. ¿cierto? A través del fomento a la lectura.
Y una experiencia de aprendizaje es sentarse a conversar sobre un tema de interés. Un tema de interés que va a desembocar en mirar cómo está el barrio, por ejemplo, Ujú. identificar las tensiones Hacer barriales. lectura de contexto también. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, que también hablamos un poco de esto y es cómo las lecturas que los jóvenes o que hacemos en un club de lectura de mujeres, de participantes que hacen parte de la población LGTBI, sirven para que adquiramos mayores habilidades para construir vínculos con el otro, Ujú. ¿cierto? Y con mi realidad, y para nombrar lo que soy, o para poner en cuestión las cosas que no me gustan, Ujú. ¿cierto? Que pasa mucho con clubes donde empezamos a trabajar temas relacionados con la equidad de género, por ejemplo, Ujú. ¿cierto? Mujeres que van y entonces tenemos una conversación muy poderosa en un club de lectura que pues tenemos ahorita en el sistema de bibliotecas con el parque de biblioteca que se llama Mujeres del Alma Mía, Mujeres del alma mía. Mujeres del Alma Mía. Y entonces ahí hay conversaciones muy detonantes generadas por las lecturas que hacemos y luego estas mujeres van y están leyendo distinto a sus hijos, a sus parejas y luego vienen y dicen, es que lo que conversamos aquí lo vi en mi casa, O sea ¿cierto? que, digamos, promover la lectura y promover esas experiencias de lectura, ¿crees tú que ayuda a leer al otro de una manera diferente? Es más o menos lo que estás viendo en estas mujeres del alma mía, Que ayudan a que lean mejor, que lean distinto su distinto. cotidianidad, que Ujú. tengan otro lente y Ujú. nos ayudan a todos, ¿cierto? Nos ayudan a todos. Es que una conversación contigo, una conversación, un espacio de conversación detonado por una lectura, que puede ser de un libro, o por un video, o por una película, ampliando la dimensión de las lecturas, eh, puede servir para que yo bajo ese lente y esa conversación, porque es que yo a través de la conversación lo que pongo es mi mirada, ¿cierto? Y la tuya para que construyamos todos un sentido. Ujú. Y con ese entonces me voy a hacer una lectura de mi realidad, ¿cierto? Porque tengo otras comprensiones. Ujú. Las comprensiones. Creo que ese ha sido un imperativo en los ejercicios de acercamiento, de dinamización lectora, de generación de espacios para la conversación, Total. ¿cierto? Yo ahorita, digamos, detrás de cámaras hablamos un poco sobre las narrativas que nos invaden, que nos colonizan de alguna manera, que traemos por herencia, por el espíritu de la época o como sea. ¿Cómo estas, digamos, otras lecturas ayudan a hacer contraste, poner en crisis esas narrativas que traemos y también, ¿por qué no alimentar de otra manera? Y usábamos la expresión de Alejandro Pichitelli, que seguramente verá este podcast, un filósofo argentino que habla de esa dieta cognitiva, ¿cierto? De esa que alimenta la mente como alimentamos el cuerpo. Y pensaba en tu labor también como la labor del gastrónomo, del chef que prepara el escenario, porque he estado en varios de los momentos de lectura de Marcial, y no es solamente disponerse a leer, sino disponer un espacio y un escenario, ¿cierto? Ujú. En ese sentido, hablábamos de esas narrativas de hoy que alimentan las mentes con, voy a ponerlo así, con comida rápida, comida, digamos, ultraprocesada, y no nos damos el tiempo a disfrutar un gran banquete de una lectura más profunda, más compleja seguramente, pero también que nos trae nutrientes diferentes. ¿Has visto esa situación? ¿Has visto cómo se contrasta las narrativas que traemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros barrios, sobre nuestra ciudad, con lo que tú les puedes ofrecer en términos de la visión diferente a partir de la literatura? Sí, Alejo, yo creo que es un ejercicio que no está ajeno incluso a nosotros, ¿cierto? Como Total. mediadores en el conocimiento, mediadores en el acceso a la información, a la cultura. Hay una narrativa poderosa, ¿cierto? Una narrativa súper poderosa. Estos ejercicios educativos resultan siendo contracultura, Contracultura. ¿cierto? Una contracultura, porque lo predominante es vertiginoso y nos pone en un vértigo, o sea, hay una explosión de la información impresionante, las redes sociales, las músicas, Ujú. ¿cierto? O sea, hay unas narrativas que están permanentemente vendiéndose, que son las más impactantes.
pero hay otras que son poderosas. Entonces ahí es donde tenemos que como detenernos un poco y saber que hay músicas que están proponiendo unas narrativas que están influyendo mucho en el comportamiento y en las formas de niños, jóvenes y adultos, ¿cierto? Total. Que están invitándolos digamos, a alimentarse, no de manera muy positiva, cuando hablamos del nutriente de la narrativa, pero hay otras que sí. Entonces es como cuando vas, y yo he hecho este ejercicio incluso, hay un escritor español que se llama Paco Abril, que habla de los dones de los cuentos y de la lectura, Los dones. los dones de Tienen los dones. cuentos y de la lectura, y es un poco eso, como cuáles son los nutrientes que esta lectura le otorga al lector. Ujú. Y cuando he hecho ejercicios de formación con docentes o con mediadores, les hago esa pregunta, como que cuando tú le vas a servir a tu hijo un plato, ¿cierto? Y piensas, no sé, en la proteína, en la verdura y demás, estás pensando en qué nutriente necesita para su crecimiento. Ujú. Igual tiene que ser con las historias, ¿cierto? Claro. Con las historias o con las lecturas y con la práctica de la lectura. Y es lo que yo disponga en la mesa debe tener unos nutrientes que deben estar respondiendo a la necesidad de Ujú. alimentarse del otro, ¿cierto? Claro. Y esa necesidad está determinada por su contexto, por la información que necesita, Ujú. por lo que demanda, pero a veces no es específicamente su necesidad, ¿cierto? Su necesidad formativa, su necesidad de tener mayores herramientas para la convivencia, Ujú. ¿cierto? Para pensar la paz, para pensar la construcción de la memoria. Bueno, entonces, como a través de un libro, a través de un libro, una historia o una práctica donde conviven diferentes narrativas desde lo audiovisual, desde lo análogo, yo puedo construir con el otro ese plato, ¿cierto? Que lo va a alimentar más o que nos va a alimentar más, porque es que no es un asunto que yo estoy construyendo Para el para el otro. otro, no, yo Ujú. estoy construyendo con el otro. Claro. Cuando yo hago ejercicios de mediación lectora, Mm. no estoy ajeno a esa construcción, estoy en la construcción, estoy en el ejercicio de alimentarme, porque también Ujú. me estoy construyendo con el otro y me estoy alimentando. Entonces, Paco Abril un poco lo que dice, venga, las lecturas y los cuentos y la práctica tienen unos nutrientes según lo que tú selecciones, según la canción que pongas para tu hijo o que pongas para tus estudiantes, es eso también lo que les estás proporcionando, ¿cierto? Claro. O como la leas, ¿cierto? Porque es posible que estemos poniendo un paquete de ultraprocesados Ujú. en la mesa y estemos diciendo, "Ah, esto se puede comer o no se puede comer", estamos haciendo una lectura crítica del asunto, ¿cierto? Ujú. También se trata de poner eso ahí. Me ponías a pensar algo que pues, para los educadores es un tema muy sensible y es el tiempo de la atención y los ritmos también. ¿En qué términos? Con esta explosión que ahorita mencionabas de información rápida, vertiginosa, micro segmentada, con 30 segundos de atención, pero llena de estímulos. El reto de la lectura, como la conocemos, del libro, de la letra pequeña, de todo eso que uno sabe, digamos, los que amamos la lectura, ya no criticamos, ya no juzgamos el libro por su forma, pero entrar a seducir, a invitar, es un reto gigante. ¿Cómo haces para abordar eso? Para que te tengan la paciencia, para que llegue el momento, para que te tengan la paciencia y la atención en ese punto. Yo creo es decir, todos somos, digamos que nos seduce la palabra, ¿cierto? Como que las historias, la palabra siempre está ahí. Lo que se trata es de mirar cuáles son las formas, ¿cierto? No es lo mismo yo acercarme a un grupo de familias, ¿cierto? Para proponerles lecturas, dependiendo también del contexto en el que estoy. Y bueno, eh, compartimos el contexto de trabajo, ¿cierto? Porque tú y yo estuvimos en el Parque Biblioteca España trabajando en la zona Felizmente. nororiental, Sí. conociendo esta zona, ¿cierto? Una de las zonas más pobladas de Medellín, con las diferencias que hay entre familias, eh, además porque el lugar donde está ubicada la biblioteca es una centralidad entre la periferia, Ujú. ¿cierto? Y la periferia propone marginalidad y propone unos centros históricos de violencia y demás. Entonces,
dependiendo de eso también, como de lo que sucede con las personas que habitan esos territorios, también tienes que proponer unas formas de lectura y te encuentras con cosas muy valiosas y con cosas muy dolorosas, ¿cierto? Como con cosas que me dice, estos jóvenes tan tesos, ¿cierto? Tan tesos, estas abuelas tan poderosas, ¿cierto? Todas las historias que Las tienen, abuelas sí, cuentacuentos. sí, todas las historias que tienen, Mm. ¿cierto? Y todo el valor que tienen, porque detrás de ellas hay un trabajo fundacional de los barrios, un trabajo de resignificación de las violencias, y son capaces de encontrarse para contarte las historias, para escuchar las historias y para seguir aprendiendo juntos, Claro. ¿cierto? Entonces, yo creo que a veces ese comentario es que va desapareciendo la práctica de la lectura de los libros, Ujú. no es real, No es ¿cierto? real. Eso no es real porque hay un asunto que no terminamos de resolver y es la equidad, hay Ujú. un asunto que no terminamos de resolver y es la justicia social, que no terminamos de resolver y son las grietas que hay en términos de acceso, ¿cierto? Entonces, unos pueden acceder a un tipo de prácticas lectoras, otros todavía estamos en el encuentro con el material, Ujú. ¿cierto? Material físico, el libro, lo que proponen los Te cuento libros. que me das esperanza porque, pues vamos a mencionar una de las redes sociales más famosas, que es TikTok. Pues, el mundo Ujú. del TikTok, la época del TikTok, me ha generado una desesperanza viendo cómo se consume esa velocidad em, y quedan vacíos. Y me hace esperanza pensando en que posiblemente el TikTok no va a erradicar la práctica de la lectura del material que te llena con un buen alimento, independientemente de que estos ultraprocesados que llegan por estas redes sociales nos estén invadiendo, porque es bastante fuerte. Cuando hablas de nuestra práctica ya en Santo Domingo, quisiera que recordáramos algunas de nuestras actividades. Primero, la biblioteca no solamente era el lugar a donde la gente vivía o pasaba, los niños se sentían seguros y cercanos, sino que la biblioteca viajaba también a las comunidades, iba a las otras zonas e incluso iba a, a las casas de las personas que no tenían, digamos, posibilidad de desplazarse. Tú tuviste varios de esos casos en los que te esperaban eh, para que les llevaras la lectura, para que conectaras la conversación. ¿Nos cuentas un poquitico de cómo fue eso? Bueno, incluso partiendo vamos a hablar del Parque Biblioteca. Que mm, España, sí, Biblioteca sí, España la en Biblioteca Santo Domingo Sabio. España, inicialmente pues conocida así, ahorita hay un tránsito con este proyecto bibliotecario, eh, biblioteca pública, ¿cierto? Digamos que partir inicialmente de la enunciación de estar situado en la biblioteca pública. Y bueno, el edificio del Parque Biblioteca por situaciones de su estructura, de su fachada, pues tiene que cerrar y el sistema de bibliotecas tiene que hacer un cierre del espacio por mantenimiento, por repotenciación y demás. Y eso obliga, ¿cierto? Todas las bibliotecas públicas tienen ejercicios de descentralización de servicios y cuando Ujú. estaba contigo en ese espacio, que además era muy particular, todas las personas que llegaban de diferentes partes del mundo, recuerdo que tú estabas situado en Sala Mi Sala Mi Barrio, Barrio. y desde ahí se movilizaban muchas cosas, salíamos, pero volvíamos a la central, a ese centro. La Ujú. biblioteca era centro, entonces nos íbamos y la biblioteca era centro. Cuando el edificio se cierra, nos empezamos a pensar, ¿cierto? Con el equipo de trabajo y con el acompañamiento del área técnica y del sistema de bibliotecas, una estrategia de itinerancia, una estrategia de nomadear, ¿cierto? De nomadear. Callejear. Sí, de callejear con la biblioteca, que no es una experiencia única, ¿cierto? Es una experiencia, digamos que, me refiero, no es única porque históricamente se han hecho otras, porque el país tiene otras también prácticas de bibliotecas y experiencias con materiales de lectura a nivel nacional muy, Rodantes, el muy biblioburro es valiosas. El una bellísimo. biblioburro, las bibliotecas itinerantes de, del plan pues, de lectura nacional, Ujú. que hay un proyecto muy bonito ahí. Y bueno, en este caso, pues nosotros pensar en que no podíamos, digamos, perder esa continuidad de un proyecto que que se ha venido consolidando históricamente en el territorio
y no perder la continuidad, más bien, ven, ¿cómo hacemos para continuar con la gente construyendo biblioteca en su territorio, en su Ujú. casa, y transitar con esa metáfora de eh, inicialmente ser el anfitrión de un espacio que le pertenece igualmente a la comunidad, pero pasar a ser El invitado. el invitado, ¿cierto? Ok. Y eso implica un montón de cosas. Ujú. Implica, es tan sencillo como que yo llego a tu casa y ya las reglas no son las mías, ¿cierto? Ya ahí entonces construimos la forma de habitarla y te tengo que consultar para poder estar en este espacio, ¿cierto? E incluso construir un vínculo. Y solo funciona sí o sí esa visita a tu casa porque tú me lo permites y Ujú. porque confías en que esto es valioso para los dos. Entonces, esa es digamos, como una experiencia que se va tejiendo en términos de la mediación lectora y de empezar a llevar prácticas y experiencias de acceso a materiales de lectura, acceso a diferentes autores y a Ujú. diferentes prácticas también hasta escriturales con las diferentes poblaciones, ¿cierto? Como en Ok. diferentes edades. Y eso ha llevado a que yo y el equipo de trabajo y todos los compañeros transitemos y conozcamos y podamos también aprender de la educación comunitaria, Ujú. ¿cierto? De la educación comunitaria, de cómo, de ese histórico de educación comunitaria que los líderes han impulsado, que organizaciones de base comunitaria han desarrollado muy, muy significativamente en ese territorio y en otros, porque entonces uno empieza a reconocer el valor de la educación comunitaria, a saber que es muy importante la escuela como institución formadora a la que se le entregó, digamos, esa misión, Ujú. pero que además hay otras instituciones como la biblioteca pública que también Ujú. se va expandiendo la educación, es un Claro, ejercicio de los educación grupos expandida, juveniles, los grupos clubes, juveniles. todo lo que se va gestando. ¿Alguna anécdota que nos quieras recordar, que nos quieras regalar de ese callejear, de ese visitar esas casas, de esas conversaciones con personas que no podían incluso antes eh, visitar la biblioteca? A ver, yo creo que hay una cosa muy valiosa sí, como en esta posibilidad de transitar y de hacer como una pedagogía de la itinerancia, ¿cierto? Una pedagogía del tránsito Ujú. uno, encontrar amigos, ¿cierto? Encontrar amigos que posibilitan que esto suceda. eh, y llegar y encontrar, pues, como poder ampliar la mirada con el otro en el lugar donde está situado, llegar a familias, llegar a contextos que por muchas barreras no pueden llegar a espacios educativos y culturales, Ujú. trabajar con personas con discapacidad severa, por ejemplo. En este proyecto, especialmente del Parque Biblioteca, ahorita que nombramos Nororiental, que antes inicialmente se llama Parque Biblioteca España, y en este proyecto de Parque al Barrio, Ujú. hay un proyecto muy bonito que se llama Biblioteca en Casa, y es un ejercicio con personas con discapacidad severa. Estas personas que necesitan especialmente un cuidador, un acompañante, eh, y en esa itinerancia surge esto, es venir, ¿cuáles son las personas que realmente necesitan que nosotros vayamos hasta su casa? Ujú. Y hay miles de historias, ¿cierto? Claro. La posibilidad de que la lectura reconozca las capacidades a través de mediación lectora, y animación a la lectura y ejercicios bibliotecarios, digamos, combinados y complementarios, eh, encontrar cómo las familias van viendo una posibilidad en la visita que la biblioteca hace. Ujú. Y la biblioteca en esa visita se convierte en un puente para que una persona con discapacidad se conecte con el afuera, Claro. ¿cierto? Y digamos que a través de eso se defienda su derecho a la información y la cultura y la educación, ¿cierto? Ujú. Encontrando como una ventanita, ¿cierto? Como que se abre una ventanita que le permite, uno, resignificar su realidad, repensar su condición humana, ¿cierto? Familiar, pero además saber que se puede conectar, Ujú. que la autonomía se puede seguir construyendo, Claro. ¿cierto? Y que creo que las prácticas de lectura, no solo para personas con discapacidad, para todos, eh, van contribuyendo a que vayamos como construyendo procesos de autonomía. Pensando en eso y como empezábamos esta conversación, este podcast tiene la estructura de hablarle también a un grupo de maestros que en muchas condiciones y ocasiones están
viviendo, especialmente con esto, con el enriquecimiento de la lectura, con la promoción, muchísimas dificultades que se ven a gatas muchas veces en colegios privados, colegios oficiales, incluso en la universidad. Maestros que buscan promover la lectura de un texto o académico, literario, pero que no encuentran receptividad. ¿Qué les dirías ahorita mirándolos a ellos, si tuvieras aquí un escenario lleno de maestros que tú has enseñado a maestros? ¿Qué recomendaciones les harías para que se lleven de este podcast unas dos, tres ideas que les puedan aplicar más adelante? Yo pensaría inicialmente que se hagan la pregunta, ¿cierto? Como frente a su experiencia lectora, ¿no? Su experiencia lectora, su biografía lectora, ¿cierto? Como cuáles han Una sido. biografía de lectora, me parece Sí, interesante esa sí, expresión, sí. la biografía lectora. Yo creo que incluso pensar como cuáles han sido esos momentos significativos, ¿cierto? Como y qué ingredientes tuvieron esos elementos, ¿cierto? Ujú, ¿Qué personajes participaron ahí que fueron detonantes para que eso fuera una experiencia motivante, ¿cierto? Motivante. Y tratar de ver al otro desde ahí. Entonces, como en los ejercicios de construcción de una experiencia educativa, creo que hay un asunto muy poderoso y es construir con el otro esa experiencia, ¿cierto? Como que se sienta reflejado ahí. Entonces, cuando yo pongo un texto, no lo puedo poner por mi interés, ¿cierto? Efectivamente, si hay unos elementos que uno unos ingredientes que le va poniendo al ejercicio de la práctica lectora, sea el libro que estás leyendo. Entonces, dependiendo de los niveles de lectura, también vas poniendo ujú. unos tipos de texto, unos tipos de autores que por ahí van proponiendo reflexiones distintas, Pero implicas pero es que uno debe invitar al otro también a que se a vea que se vean al ahí. otro. ¿Sí? Ujú, Incluso si yo pongo el plato, ¿cierto? Como el abanico de posibilidades, también es ven, elige conmigo lo que quieres leer, ujú, porque también es como hacerlo partícipe de la construcción de su experiencia claro. de lectura y en este caso su experiencia formativa. Ujú, No siempre partir de yo construyo para el otro, sino que construyo con el otro. Creo que hay el ejercicio dialógico ujú, de reconocimiento es muy valioso y nos ha funcionado y particularmente creo que ha sido muy interesante escuchar a jóvenes que han transitado por clubes de lectura o incluso ver, sí, como trabajo que hemos hecho con comunidad, cuando la gente reconoce y se sabe partícipe, ¿cierto? Partícipe de la experiencia. Creo que eso es una cosa muy valiosa. Otra cosa que yo creo que es fundamental para la escuela y para los maestros, que sé que hacen cosas muy, muy, muy poderosas, es la posibilidad de generar vínculo con el territorio. ok. ¿Cierto? Reconocer que esos jóvenes que están Viven situados en en la un comunidad lugar. educativa Ujú, también viven en un contexto que habría que caminar. O sea, es muy distinto cuando un docente sale y camina el territorio y sabe por dónde transitan sus estudiantes para llegar al colegio. ujú, Su perspectiva del estudiante va a ser muy distinta a aquel que está situado siempre en el aula ujú, o situado siempre en la escuela. Y pasa lo mismo con el bibliotecario, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. No es lo mismo ser un bibliotecario situado en la biblioteca esperando a que el usuario llegue a este bibliotecario que ya se recorrió, que sabe qué significa subir de un barrio al otro, ujú, qué pasa además con las tensiones comunitarias, ¿cierto? Como reconocer tensiones comunitarias, situaciones problemáticas, claro. pero además de reconocer situaciones problemáticas del contexto de esa persona con la que estoy construyendo el escenario educativo, y es, en este caso de mediación lectora, también conocer posibilidades en el territorio. Que aquí viene entonces esa conexión entre la biblioteca pública y lo comunitario, o la escuela, o la universidad, Y lo y comunitario. la ciudad, y lo comunitario. Ujú, Es personajes, grupos de base comunitaria que sirvan como referente para esos estudiantes que están ahí, que se puedan conectar, total. ¿cierto? Incluso cuando yo me pienso el contexto con el contexto en el que está situado el lector o el estudiante, eh, también puedo proponer con ellos soluciones para situaciones problemáticas, Ujú, ¿cierto? Como que se conviertan líderes de su propio territorio. total. Me pones a pensar, bueno, en este punto como de ir cerrando y concluyendo algunos elementos. Primero, un reto gigante, tener el tiempo para hacerlo, parar, frenar en este momento es contracultura, en la velocidad vertiginosa en la que estamos en el mundo. Lo otro es alcanzar ciertos niveles de reflexión. Yo creo que lo que estás mencionando de
de la lectura, los niveles y, ¿por qué no, la madurez y la biografía de lectora también te lleva a unos niveles de reflexión, o sea, de profundizar tu reflexión, de hacer lecturas del otro y de contexto. Y tercero, esa invitación que nos haces para no solamente el bibliotecario, sino también el maestro recorrer el entorno, leer el contexto y vincularse con sus estudiantes vía también el conocimiento del lugar, ¿cierto? Del espacio, el espacio que se recorre todo el tiempo. Hermano, maravillosa esta conversación. Narrativas, poetizar también la existencia y creo que muy importante dejarle esto a los maestros, em, dotar de sentido, que es lo que Dotar decías de ahorita. sentido. Excelente, hermano. Muchas gracias por este espacio. No, Alejo, gracias a ti, gracias a Hack and Education por invitarme. Y bueno, encantado de estar acá. Tendremos otras conversaciones.